Hola, que el Señor les bendiga. Estamos en la semana de 21 de junio, domingo 21 de junio, y nuevamente reunidos para hablar de la palabra del Señor. Un saludo a todos mis hermanos. Hoy día estamos en el Día del Padre. Es un día para algunos felices, para otros no tanto. Damos nuestros saludos a la familia de nuestra hermana Francis, que esta semana tuvo la partida de su padre, que sabemos que está con el Señor en estos momentos. Esta semana ha sido una semana difícil, hemos vivido semanas de protección del Señor. Nosotros nos relacionamos mucho por WhatsApp y siempre estamos dándole gracias al Señor, poniendo nuestras peticiones. Y de alguna otra forma hemos estado siguiendo adelante, y esta semana fue una semana diferente, una semana extremadamente difícil para toda nuestra iglesia. Eh, Teníamos en oración a nuestro hermano Luis, padre de nuestra hermana Franci, y esta semana él partió a los brazos del Señor. Hoy día domingo en la mañana también teníamos en oración al cuñado de nuestra hermana Bárbara, que también había quedado hospitalizado, y también estábamos orando por él, y hoy día en la mañana mi hermana Bárbara llama y también partió a los brazos del Señor. Esta semana también, como muchos saben, mi hija también cayó enferma. Eh, en este momento está hospitalizada. Bueno, antes nos llamaron que está dentro de la gravedad, está estable. Así que para todos ha sido una semana muy diferente y extremadamente difícil. Y de esto quiero hablar hoy día, porque a veces las dificultades en los momentos de estas circunstancias, en cuanto a veces nuestras fuerzas pueden decaer, mm, como nos enseña la palabra del Señor. Jesús dijo y nos advirtió sobre esto, que nosotros íbamos a tener dificultades. Está dentro de lo que el Señor nos habló en Juan 16:33, que Jesús nos dice que íbamos a tener dificultades, pero que confiásemos porque Él estaba con nosotros, porque Él también ha vencido. Y de alguna otra forma, nosotros tenemos la palabra del Señor y siempre nos hemos estado fortaleciendo en la palabra del Señor, y eso nos ha hecho seguir adelante. Pero cuando estamos en esta circunstancia, la vida nos trae estas cosas difíciles. Hay muchas cosas que podemos estar pasando que pueden estorbar nuestro caminar en las cosas del Señor. Las tentaciones, las pruebas, y dentro de las pruebas vamos a encontrar estos momentos de angustia, de aflicción, de dolor. Y la palabra del Señor nos dice que a través de la palabra, perdón, vamos aprendiendo que los grandes hombres de Dios, los grandes personajes de la Biblia, no estuvieron eh, libres de estos momentos. Tenemos el ejemplo de muchos hombres como José, que hemos estudiado sobre la vida de José, sobre David, sobre Job, sobre Jeremías, Pablo, el mismo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo pasaron momentos difíciles. La Biblia nos habla sobre Job, y sí que Job tuvo momentos extremadamente difíciles. Job está tomado como uno de los personajes, y está escrito en la Biblia como uno de los personajes que vivió y pasó el sufrimiento. Y de alguna otra forma, Job nos representa un poco como la vida nosotros la hemos pasado en su vida de diario vivir. Job, un hombre temeroso de las cosas de Dios, vivía una vida plena con Dios. Y aquí vienen varias interrogantes interesantes, porque Job era un hombre que era como un cristiano, como nosotros, ¿cierto? Si lo trasladamos a la fecha de hoy, un hombre que servía al Señor correctamente, buscaba a Dios, oraba, trataba de cumplir la palabra del Señor como un buen cristiano, y de pronto empieza a perder todo, pierde a sus hijos, pierde su casa, pierde todo el trabajo de una vida, y él acepta todo, pierde familia. Y los primeros versículos dicen que Job, la primera reacción de Job fue de resignación y de aceptar
lo que estaba sucediendo. Y él en el capítulo 1, versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La primera reacción de Job fue de aceptar todo lo que estaba pasando. No se fue en contra de Dios. Esa fue la primera reacción. Aceptó todo y dijo una palabra fuerte, que esa palabra venía de su base en lo que él creía. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por sobre todo, el nombre de Jehová bendito. Él se centró y se cerró en ese pensamiento. Pero posteriormente, ya cansado, agotado, ya también se enferma de una enfermedad muy grave y comienza un proceso de conflicto interior, y en donde Job siente enojarse con Dios. Mira lo que pasa con Job. De todo lo que estaba sucediendo, perdió bienes, perdió hijos, se murieron sus hijos, se enfermó, pasaba el tiempo, no vio ninguna reacción. Él se siente con el derecho de reclamarle a Dios y se enoja con Dios, y lo que hace él, le expone todo lo que estaba sucediendo en su vida. Todo lo que estaba sucediendo en su vida. Vinieron unos amigos y en vez de darle palabras de aliento, empezaron a enjuiciarlo más encima, en medio de la dificultad, y comenzaron a enjuiciarlo, quizás echándole la culpa de lo que todo pasaba. Y en ese momento es cuando Job tiene un encuentro cercano con Dios, cercano, fuerte con Dios. Y si empezamos a leer el libro de Job, vamos a analizar y vamos a ver un sinfín de palabras muy lindas, muy fortalecedoras. Y también vamos a ver lo que él sentía en su corazón, la angustia, la desesperación, el desaliento que muchas veces nosotros nos sentimos, ¿cierto? De estar viviendo un evangelio y estar disfrutando de muchas bendiciones. Sentimos que ahora nos falta todo, sentimos nuestras fuerzas de caer, pero ahí es cuando Dios trabaja con la vida de Job, y es ahí es cuando Dios, en medio de la aflicción, pareciera ser que el hombre madura, que el hombre crece en medio de la aflicción. Y ahí es cuando Job tiene un encuentro con Dios y empieza a analizar, y Dios habla a su vida, y él llega a una conclusión después de esta palabra. Él siente un gozo tremendo, se consuela con las palabras de Dios, se consuela empieza a entender, no lo entendió al tiro, sino que fue un proceso de entender, y entiende la palabra de Dios. Y como consecuencia de entender la palabra de Dios, se consuela en eso, empieza a fortalecer su espíritu se empieza a fortalecer. Y en Job 42, Job empieza a reconocer, dice: y Job respondió y dijo: yo conozco que todo lo puedes, le dice a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había comprendido que Dios no era solamente andar en bendición de bendición, no era solamente respuestas positivas, sino que conocer a Dios es algo más. Y ese momento difícil que él estaba viviendo en su vida le sirvió de una experiencia, primero a entender que él no estaba libre de sus momentos difíciles, pero sí lo que comprendió, que Dios estaba del lado de él, y que Dios nunca lo había soltado de su mano, y que él nunca tampoco se soltó la mano de Dios. Y Job recibe su restauración no como él pensaba, no como lo que él quería, sino que lo que Dios les dio, lo que Dios quiso darle. Y termina el libro que el estado de Job fue mucho mayor
fue mucho mayor de lo que había tenido en un principio. Más que los bienes, más que todo, es aprender de que lo que Dios a veces permite en nuestra vida va a demostrar nuestra calidad de cristiano, y siempre el propósito de Dios es bueno. En la Biblia también tenemos muchos ejemplos importantes. Y para nuestra vida, esta semana, como les dije, que ha sido bien difícil y hemos estado bien angustiados, yo me fui a los mensajes de los hermanos, tomé el celular que todos tenemos, y me fui a los versículos. Empecé a leer y encontré varios versículos que los hermanos habían puesto. Por ejemplo, encontré este hermoso que dice, a ver, ¿dónde estaba? Encontré varios versículos que ustedes habían puesto aquí en la palabra del Señor. Y encontré una palabra de mi hermana. Por ejemplo, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué interesante la bendición de Dios, recibir la bendición de Dios, tener la bendición. Otro que encontré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Por tanto en él esperaré. Y varios mensajes que nosotros vamos poniendo, y a veces no se nos olvida lo que hemos puesto, a veces se nos olvida lo que hemos escrito, lo que estamos en el momento contentos vamos poniendo, pero en estos momentos difíciles es donde tenemos que echar mano a eso mismo que nosotros mismos hemos declarado, echar mano a la palabra del Señor que hemos aprendido. Y encontré una enseñanza, una palabra que puso mi hermana Francia, muy linda, el día 16 de junio, donde habla de hallar fortaleza en la palabra del Señor. Y hace referencia a un pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 30, cuando David vuelve al pueblo, y resulta que cuando vuelve había una gran tragedia. Su pueblo estaba viviendo una situación extremadamente difícil, habían sido invadidos y todo el mundo lloraba, todo el mundo estaba angustiado. Dice el versículo 6, y David se angustió mucho por todo lo que sucedía con el pueblo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos, se habían llevado a sus hijos, a su esposa. Más David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y ahí está la clave. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y voy a leer esto que puso nuestra hermana. Dice, el mundo no ofrece mucha esperanza, y es verdad, pero Dios sí. Mucho antes de que fuera rey, David se desvió de la voluntad de Dios para estar más allá del alcance de Saúl, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Buscó refugio entre los filisteos, y cuando regresó a las cenizas de su ciudad, Siglar estaba totalmente angustiado. Y ahí es cuando pasa esto que les estaba contando. Pero David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Aunque la Biblia no especifica que experimentó un proceso espiritual, él experimentó un proceso en 5 pasos. Primero, dice, se arrepintió. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de conducta. Cambió su conducta. Al reconocer su error, si es que hemos cometido errores, ¿cierto?, en medio de esta dificultad, es bueno para hacer una reflexión interior. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de conducta. Al reconocer su error, David escogió una nueva dirección. Segundo, recordó la fidelidad de Dios en momentos difíciles de su pasado. No se cegó, sino que recordó que anteriormente también había pasado momentos difíciles y que Dios lo había restaurado. Entonces él pensó, si Dios me libró, también me va a librar y me va a dar una respuesta en este momento.
momento difícil. Tercero, dice, reflexionó en el poder del Señor. Estaba emocional, física y espiritualmente agotado, pero había estado agotado antes también y sabía que el poder de Dios era suficientemente para él. Cuarto, David recordó las promesas de Dios. Sus salmos revelan que él valoraba con certeza la protección, la paz y la ayuda del Señor en sus dificultades. Para David, en su vida, que vivió un sinfín de procesos, dice la enseñanza que él valoraba con mucho, le daba mucho valor a las cosas del Señor, a la protección de Dios, la paz y la ayuda del Señor. Y quinto, resolvió confiar en Dios en vez de entregarse a la desesperación. Y esto es importante, en vez de entregarse a la desesperación, en vez de entregarse a la angustia, en vez de entregarse a la pena, él se propuso confiar una vez más en Dios, de orar, de alabar al Señor, en respuesta, ¿cierto?, a esta amenaza que estaba por aplastarlo. En respuesta a la fe de David, Dios le dio fortaleza que necesitaba desesperadamente. Y así fue como David resolvió este caso. Si nosotros nos sentimos angustiados, nos sentimos agotados, debemos de meditar más en la palabra del Señor, fortalecernos, porque es ahí donde encontramos esa paz que estamos buscando, es ahí donde encontramos la dirección del Señor para poder caminar, así como lo hicieron estos grandes hombres, es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y quiero leerle una parte para terminar, una parte que es un versículo muy lindo que muchos lo han leído, pero a mí en lo personal es una palabra que me gusta mucho. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y concluye el versículo, Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, en mis alturas me hace andar. Es Jehová el Señor que nos va a hacer salir adelante. Es Jehová el Señor, la confianza en Él es que nos va a hacer pasar estos momentos difíciles. Que Dios les bendiga grandemente y que esta palabra espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Un saludo en el Día del Padre a todos los papás y que Dios te bendiga. Amén.